Entonces, voy a poner algunos ejemplos, más voy a descifrar, bueno, no voy a descifrar, ¿no? Voy a exponer también y explicarles un poco el genoma del SARS-CoV-2, ¿no? Que es el que está ocasionando el coronavirus hoy en día. ¿Listo? Y vamos a leer o vamos a revisar un paper en donde vamos a aprender también a escribir mutaciones. ¿Sí? Vamos a escribir mutaciones y también vamos a aprender a leer las mutaciones. Ese paper está colgado en su aula virtual. ¿Sí? Si ustedes revisan ahorita su aula virtual, ¿correcto? Voy a compartir el aula virtual para que la puedan ver. ¿Sí? Esta es mi aula virtual. Y aquí dice semana 4, ¿sí? Del 20 de abril al 25 de abril, ¿verdad? Eso tienen ustedes también en su aula virtual, ¿correcto? Y aquí hay dos, bueno, hay un anuncio, dice información complementaria, mutaciones en el DNA. ¿Listo? Entonces les dice que deben ustedes hacer clic en los botones o gráficos que están aquí, que tienen movimiento, ¿sí? Y los va a llevar a dos caminos distintos, ¿ya? El primero, ¿sí? El primero los va a llevar a una página de internet en donde ustedes pueden hacer lectura de lo que son mutaciones, ¿no? Hay animaciones, hay fotos, información básica de mutaciones para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos, ¿sí? Como dice allí, la información es complementaria, no es de uso obligatorio, ¿no? Entonces no es que les voy a tomar yo una lección de eso, ¿no? El que desea ingresa, lee un poco, aprende un poco más y listo, ¿sí? Los que no desean, no hay ningún problema, no los voy a obligar a nada. ¿Listo? Y el segundo, eso es cuando aprieten ustedes el primer botoncito, ¿sí? O lo pueden apretar, hacer clic allí, o hacen clic derecho, ¿sí? Y abren en una ventana, en otra ventana, y les va a aperturar para que puedan ustedes seguir trabajando en su aula virtual. Y este otro botoncito, ¿sí? Que también si hacen clic derecho, los va a llevar a este paper que tengo aquí. ¿Listo? Que es el paper con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Con el que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar con el tema de lo que es el genoma del coronavirus, ¿sí? ¿Listo? Entonces, para esto voy a ingresar a un paper que se los voy a colgar también en el aula virtual, ¿ya? Y es donde vamos a explicarles este tema. ¿Listo? Entonces voy a empezar con eso, antes de seguir con nuestro avance. ¿Listo? Recordemos que es mejor explicar un poquito más y ustedes entiendan a que yo siga avanzando y se queden huecos por allí y después en el examen haya problemas. ¿Listo? Bien. Bueno, chicos, entonces miren, vamos a ver primero, este es el paper. No sé si lo están logrando ver, si alguien me puede responder. Lo agradecería bastante. Doctor, buenas tardes. Quería comentar que, ¿cómo se llama? La semana pasada nos quedaron aún diapositivas por revisar. Sí, las diapositivas de la transcripción y traducción, creo. Ujú. Sí, Replicación y traducción. Ujú. replicación y transcripción. Sí, porque esa fue la última que subieron. A ver, vamos. Y también me están diciendo sí, que algunos tienen problemas para abrir el paper. No pueden abrirlo. Clic derecho y abren una ventana. Una nueva ventana. Abrirlo. A ver, voy a entrar al aula virtual primero. A ver, me están conversando sus compañeros. No, dice que no se puede abrir, doctor.
Doctor, buenas tardes. Es que Señor. cuando haces clic derecho en la imagen que usted nos dijo, lo único que hace es volver a abrir el aula virtual. Doctor, yo tengo el paper descargado porque lo descargué porque creo que lo subió el doctor Bernabé. Si Sí, quieres, se lo puedo pasar a todos por WhatsApp porque sí, ya lo tengo descargado. está bien, sí, pásaselos, porque igual se los iba a colgar el paper prácticamente suelto, ¿no? Pero si lo puedes pasar, mejor, ¿ya? Mejor pásaselos, por favor. Ya, entonces voy a entrar, vamos a ver las diapositivas que me estaban mencionando ustedes que faltaban. Me dicen que eran diapositivas de replicación y transcripción, o eran las diapositivas de transcripción y traducción. Porque hemos terminado lo que es la replicación. Era de transcripción y traducción. Transcripción y traducción. Ah, ya, ya. Vamos bien entonces. Ya, entonces chicos debe ser esto de acá. A ver. Listo. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Listo? Esto era, ¿verdad? Ya habíamos hablado de los tipos de RNA que existían. ¿Sí? Y nos habíamos quedado en lo que era la transcripción, me parece. ¿Sí? Sí, justamente habíamos estado hablando de los dos tipos de transcripción a nivel eucariota y procariota. ¿Sí? Y les hice una introducción en el gráfico, perdón, en la pizarra, ¿no? Si me acuerdo. Antes de seguir con estas diapositivas, voy a terminar lo que es las mutaciones, la escritura de mutaciones, ¿sí? Voy a explicar el genoma de SARS-CoV para que les quede como un ejemplo, y luego voy a seguir con esto, ¿ya? Este tema que estamos viendo de la transcripción y traducción ya viene a ser un tema de la segunda fase, ¿ya? Entonces yo me había adelantado un poco. Entonces, el doctor Bernal me ha pedido que les explique el paper de las mutaciones, cómo se escribe, cómo se leen, y reforzamos la parte de, el NCBI, ¿ya? Entonces, eso voy a hacer primero. Estas diapositivas las vamos a hacer, no se preocupen, ¿ya? Pero estamos un poco adelantados. Entonces, vamos a reforzar lo que el doctor nos ha finalmente pedido, ¿ya? Que sus compañeros también de la sección A a la D lo han trabajado. ¿Ya? Entonces, por eso quería empezar con el otro tema. ¿Ya? Entonces, vamos a, ahora sí, empezar con lo que estaba previsto para este día. ¿Ya? Probablemente, no sé si les hayan comunicado o hayan estado escuchando las prácticas de los diferentes cursos, ¿sí? Bueno, la universidad está proponiendo hacerlas desde el 1 de julio, ¿sí? Al 31 de octubre, más o menos, ¿no? Y la otra opción sería hacerlas en, bueno, enero, febrero, ¿sí? Entonces es probable que en esos meses ya podamos asistir a la universidad sin ningún problema, ¿correcto? Entonces, eso todavía no es oficial, no lo comenten todavía, solamente están proponiendo fechas para ver lo mejor de ustedes. ¿Ya? Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero me acaba de volver a hablar otra alumna que vive en Arequipa y me ha dicho que en su zona la luz se ha cortado en toda su manzana. Ya, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues son cosas que pasan. Ya. Que no se preocupe su compañera, igual va a quedar grabada la clase. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar ahora sí. Entonces, miren, es este paper con el que voy a explicar primero la estructura de un gen, ¿listo? Lo que habíamos estado viendo en el NCBI y que a veces se nos hace un poquito complicado, ¿listo? Entonces, lo voy a colgar el paper para que lo tengan, ¿ya? El paper más que todo describe la técnica por la cual se detecta el virus SARS-CoV-2, ¿listo? Que proviene de la familia de los coronavirus, ¿no? De los beta coronavirus, ya les había mencionado en la primera clase, ¿correcto? Esta técnica la vamos a aprender tanto en teoría como en la práctica,
¿Listo? Entonces, me imagino que lo citaremos también después cuando hagamos la práctica para que ustedes vean las condiciones a las cuales se hace la detección del virus. ¿Listo? Otra cosa muy importante. Este paper es uno de los papers más importantes en lo que es la detección de el COVID-19, ¿sí? Se ha realizado la investigación en la Universidad de Berlín, ¿no? En el Instituto Charité, no sé cómo se pronuncia, no sé alemán, ¿ya? Entonces, es un instituto muy famoso, ¿correcto? El cual, obviamente, en unión con otras universidades de otros países, tienen ustedes aquí Holanda, China, Francia, el Reino Unido, Bélgica, ¿no? Entonces, en consorcio con diferentes universidades, ¿sí? Han logrado identificar esta técnica de detección del COVID. ¿Ya? Eso es, bueno, ese es un resumen más o menos de lo que trata este paper. A lo que yo me estoy yendo es a lo siguiente, ¿sí? Justamente esta gráfica, que es la que nos va a ayudar bastante, ¿ya? Esa es la estructura del gen SARS-CoV-2, ¿sí? O SARS-CoV en este caso, ¿ya? Ya les había mencionado a ustedes en las diapositivas anteriores que cuando uno quiere graficar un gen, debemos hacer una línea, ¿no? Que sería la línea negra, ¿verdad? Ustedes están viendo una línea negra que está debajo de estas celestes o verdes, como quieran llamarlo, ¿sí? Y encima de estas se dibujan como unas pequeñas cajas rectangulares, ¿verdad? Ustedes están viendo allí, ¿sí? Y esas pequeñas cajas rectangulares que se dibujan encima de esa línea, ¿correcto? Corresponden obviamente a los diferentes elementos que contiene un gen. ¿Listo? Bueno, aquí específicamente estamos encontrando la región que codifica información genética, o sea, la región que empieza desde la región 5UTR, pasa por un start codon, recuerden, y luego empieza la región ORF, ¿sí? La región de lectura. Bien, entonces 5UTR es probable que esté aquí, en este negrito, más un start codon, ¿listo? Que es donde debe iniciar el primer exón, ¿listo? Si ustedes observan aquí, este es el exón que corresponde, perdón, este es el gen que corresponde al virus Wuhan HU1, ¿listo? Entonces, es el virus que encontraron en un paciente en la ciudad de Wuhan, ¿no? Donde se originó el virus. ¿Listo? No recuerdo muy bien en el paper, no sé si lo describen, pero no sé si es uno de los primeros pacientes que tuvo estos síntomas del COVID-19. ¿Listo? Y abajo, ¿sí? Abajo de él está el gráfico del gen SARS-CoV en general. ¿Sí? Recuerden, hay SARS-CoV y MERS-CoV, ¿no? Entonces, aquí se está comparando uno con el otro, ¿no? El que produce el COVID-19 y la familia en general. ¿Listo? Profesor, ¿qué son estos números que están aquí? Estos números corresponden a la ubicación que ustedes pueden hacerlo en el NCBI. Si ustedes ingresan al NCBI y colocan en nucleótido este código NC004718, les va a aparecer el SARS-CoV. ¿Listo? Igual aquí arriba para el de Wuhan. ¿Listo? Bien, ese es su código, recuerden, o su ID o DNI que les mencioné. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a verificar aquí los elementos, o vamos a explicar un poco los elementos que contiene el genoma del SARS-CoV-2 en este caso. ¿Listo? Bien, chicos, debemos recordar que la región ORF, que es toda esta que estamos observando aquí, ¿sí? La región de lectura, es aquella que nos va a indicar la información genética finalmente, la que codifica las proteínas. ¿Listo? Y si nosotros hablamos de un gen cuando todavía, o cuando se ha replicado solamente, ¿sí? Cuando solamente ha replicado, o sea, es DNA, hablamos de exones e intrones, cuando se hablan generalmente del ORF.
¿Listo? Hay exones, intrones, les había mencionado. Pero cuando este ADN hace la transcripción, ¿sí? Recordemos, también les expliqué, cuando madura, ¿sí? Finalmente remueve los agentes extraños a él, o no extraños, ¿no? Sino agentes que no corresponden a codificar proteínas, que son los llamados intrones, ¿verdad? Por un proceso llamado splicing, ¿correcto? Bueno, estas dos gráficas corresponden a genes que ya están transcritos, ¿sí? O sea, hablamos solamente de exones. Ya ha sido aplicado aquí el splicing, se han removido intrones. ¿Listo? Entonces no van a encontrar ustedes ninguna región que no codifique información genética. ¿Listo? Bueno, el virus de Wuhan, ¿sí? Contiene dentro de su ORF exones que van a estar produciendo diferentes tipos de proteínas. ¿Listo? Contiene una primera proteína, este SARS-CoV-2 específicamente, o como le dicen Wuhan, el tipo 1, ¿sí? Contiene un primer fragmento, un primer exón, que se llama ORF1A. ¿Listo? Aquí está el ORF1A. ¿Sí? Proviene o le sigue luego, ¿sí? Acá termina este exón y empieza otro exón que es el ORF1AB. ¿Listo? Voy a escribirlos uno por uno y luego les voy a indicar para qué sirve. ¿Sí? Luego termina aquí el exón, empieza otro exón, ¿sí? Y es el exón siguiente llamado S, ¿sí? Termina aquí un exón más pequeño que los otros tres y el exón E. ¿Listo? Luego viene este anaranjado, no lo voy a indicar porque les voy a explicar en un momento para qué sirve. Luego viene este exón M, ¿sí? Y finalmente proviene un exón N. ¿Listo? Y si lo comparamos con el genoma, ¿sí? De el SARS-CoV común y corriente, ¿sí? Es demasiado parecido, casi idéntico. ¿Listo? Entonces, profesor, ¿y qué hacemos con estos tipos de fragmentos, estos exones? ¿Qué codifican? Bueno, en este caso, los exones, al menos el ORF1A, ORF1AB, los que están expuestos aquí, ¿sí? Son los de mayor importancia. ¿Por qué? Porque mediante estos exones que tengo aquí, que codifican para producir diferentes proteínas, yo puedo hacer la detección del virus. ¿Listo? Por ejemplo, ¿ya? Habíamos hablado en la primera clase de las proteínas que tiene el virus a nivel de su membrana, ¿correcto? Entonces, ustedes están viendo este exón que codifica para la formación de las proteínas transmembrana llamadas S o spike o espiga, ¿sí? No sé si recuerden ustedes el dibujito del virus SARS-CoV, ¿sí? Que tenía unas proteínas específicas, las cuales se unen a los receptores de nuestras células respiratorias. Bueno, esas proteínas que se unen a los receptores de nuestras células respiratorias se producen en esta región, ¿sí? En esta región. Este exón produce el o las proteínas tipo S. ¿Listo? Que en un inicio dijeron que era la mejor proteína para hacer las pruebas de detección. ¿Listo? Bueno, luego se ha visto que obviamente esta proteína S o proteína spike o espiga es muy variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo producía un kit de detección hoy día para PCR como prueba molecular y ya no me detectaba la muestra de otro paciente. ¿Por qué? Porque esta proteína había variado en sus aminoácidos, ¿no? Entonces, tendría que hacer otra prueba para ese paciente. Y así estuvieron pasando diferentes problemas con esta proteína. Por eso es que dijeron, no es muy estable, varía mucho. ¿Listo? Bueno, luego ustedes tienen un siguiente exón, ¿sí? Este exón más pequeñito produce las proteínas que codifican la señal para la proteína E. La proteína, como ustedes pueden ver aquí, ¿dónde está la E? Aquí,
¿sí? La proteína de la envoltura, ¿correcto? Entonces, esta proteína es más estable. Es por eso que esta proteína, por ejemplo, se detecta el diagnóstico del COVID-19 por la prueba molecular. Es una de las proteínas que se detectan, ¿listo? Bueno, luego sigue la proteína M, ¿correcto? Aquí está la proteína de la membrana, ¿sí? Y finalmente la N, ¿correcto? La proteína de la nucleocápside, que es la proteína un poquito más profunda de las tres, ¿correcto? Esta proteína N de la nucleocápside, pues también sirve como proteína de detección en las pruebas moleculares, ¿listo? Ahora, dentro del ORF1AB, como ustedes pueden ver aquí, hay una sección que se llama RDRP, ¿sí? Aquí está lo que significa, ¿sí? Gen RNA polimerasa dependiente de RNA, dice, ¿correcto? Bien, entonces, esta es otra, otra proteína, ¿sí? De este segmento o con la cual se detecta también el virus COVID-19. ¿Listo? Ahora, chicos, miren, cada uno de estos exones, recordemos, tiene nucleótidos, ¿verdad? Imaginemos que este es A, T, C, G, T, 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 C, A, C, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Igual aquí, ¿no? Tiene un número de nucleótidos determinado. ¿Correcto? Cada uno de estos segmentos, cada uno de estos exones. Y recordemos que cada triplete compone, o llamado codón también, codifica una proteína, ¿verdad? Recuerden, el triplete ATG era el start codon y correspondía a la metionina, ¿verdad? Bueno, entonces, finalmente, ¿qué es lo que detecta la prueba molecular? Me voy a adelantar un poquito. Lo que detecta la prueba molecular es los nucleótidos que componen los exones, o sea, ATCGA y toda la secuencia que pueda tener cada exón. ¿Listo? Entonces, les voy comentando. La OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Cuando se dio este problema del COVID, ¿correcto? Empezaron a trabajar sobre la detección. Y primero, recuerden, estaban detectando los nucleótidos, algunos nucleótidos de la proteína S, ¿correcto? Luego dijeron, no es muy inestable, tengo que agarrar otra proteína. Y tomaron la proteína E, la proteína N y la proteína RDRP, ¿sí? O sea, los genes RDRP, E y N. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es detectar primero o este gen, cualquiera de los dos. ¿Listo? Para que la mayoría de virus SARS-CoV, ¿sí? Tienen estas proteínas siempre. La S, la E, la M y la N. ¿Listo? Pero el COVID-19 solamente tiene esta de aquí. ¿Listo? Esa es la que la hace específica. Bien. Obviamente tiene el ORF1A, ORF1AB, los otros SARS-CoV, ¿listo? Pero no presenta este gen, el cual lo presenta el COVID-19. Entonces, ¿qué se hace? Cuando se hace el diagnóstico de las pruebas, a las personas que les está haciendo el diagnóstico hoy en día, primero se les hace la prueba para detectar que lo que tengan es coronavirus. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente puede ser que ese paciente tenga influenza A o influenza B o para influenza 1, 2, 3 o virus respiratorio sincicial o para influenza, qué sé yo. ¿Listo? O un metaneumovirus, qué sé yo, otros tipos de virus respiratorios. ¿No? Entonces, si yo detecto en el paciente como mi primer ensayo cualquiera de estos dos, el E o el N, digo, sí, este paciente tiene coronavirus. ¿Listo? Si es que no detecto esos de aquí, puedo decir, no, este paciente tiene otro tipo de virus respiratorio en su organismo, menos el coronavirus, ¿no? Y lo descarto, ¿no? Digo, no, es un paciente negativo. Y luego se hace un segundo examen, ¿sí? En donde yo puedo detectar recién
el tipo de coronavirus. Recuerden que hay el SARS-CoV, el normal, el SARS-CoV-1, el que se detectó en el año 2003, ¿sí? Y hoy en día el SARS-CoV-2. Pero normalmente el que está ahora apareciendo es el SARS-CoV-2. Entonces, sí o sí, el paciente que supuestamente está contaminado con coronavirus, o sea, ha salido positivo para el gen E y N, sí o sí debe de detectarse este gen RDRP, que solo lo tiene el SARS-CoV-2, ¿no? Y es así como se detecta o se hace el diagnóstico de, el coronavirus, ¿listo? Identificando estos dos genes. Entonces, desde el inicio, de seguro, desde la semana pasada, ustedes han debido decir, ¿no? El profesor, ¿para qué nos está haciendo revisar cómo se ve un gen o qué cosas tiene un gen? ¿Para qué me va a servir a mí? ¿No? Yo no le voy a preguntar a mi paciente cuando lo atienda, señor, a ver, muéstrame sus genes, quiero ver qué tiene. No, ¿verdad? Obviamente que no. Pero con esto ustedes pueden conocer cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad. Y eso se aplica para cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, diagnosticamos de acuerdo a los nucleótidos específicos de cada gen, ¿no? Esto es en el caso de un virus. Imaginemos que esto sea nuestro ADN y haya una mutación. Imagínense que este sea el gen BRCA, el gen que habíamos hablado del cáncer de mama. Entonces, imaginemos que aquí donde está este gen, esté la mutación que desencadena el cáncer de mama hereditario. Entonces, yo debo de conocer la posición donde está ese gen que muta, para luego yo, cuando me entregue el resultado, el laboratorio, yo pueda revisar y decir, ah, sí, está en la posición donde se está produciendo la mutación. Es una mutación positiva. La paciente tiene cáncer de mama hereditario, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí, estos números, ¿sí? Es la posición donde se encuentra, en este caso, este gen, ¿no? Desde la 15.361 a la 15.460, ¿correcto? ¿Sí? Las otras proteínas tienen estos tamaños, ¿no? Aproximadamente este gen tiene 29.000 pares de bases, ¿no? Que sería hasta aquí, ¿correcto? Bien, entonces, chicos, esa es la estructura de un gen, específicamente el ORF, ¿listo? El ORF, y dentro del ORF hay diferentes exones que obviamente tienen un nombre distinto para cada organismo, sea virus, bacteria, plantas, animales o humanos. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle con respecto a la variación que tenía la proteína ¿Sí? S. Sí. Ya, esa variación o las mutaciones que usted mencionó, ¿afectaría también a la función o a la célula blanco? Porque tengo entendido que ese es como que un receptor de membrana. Claro. No, en este caso no afecta a la célula blanco, ¿sí? El virus se va protegiendo poco a poco. El virus es mucho más inteligente que una bacteria, ¿listo? Entonces, cuando el virus infecta, este va mutando cada 2, 3 días aproximadamente, ¿no? Va mutando sus proteínas que están más expuestas, ¿correcto? Pero eso no hace que cambie la unión específica entre el receptor que tenemos en nuestra célula y esa proteína, ¿sí? Entonces, no sé si, a ver cómo lo puedo explicar. A Ya, ver, y una pregunta más, o sea, la función de esta proteína S es simplemente reconocer a la célula blanco. sí, no sé si recuerden la primera presentación, perdón. Las proteínas S son las que le dan esa forma de corona, ¿verdad? Entonces, cuando nos infectamos, recordemos que 48 días aproximadamente están en nuestras fosas nasales los virus, ¿correcto? Luego de 48 horas, ese virus empieza a migrar hacia el tracto respiratorio y va bajando hacia los pulmones, a los alvéolos pulmonares, en donde están expuestas nuestras células respiratorias. Nuestras células respiratorias, ¿sí? En su membrana citoplasmática, tienen receptores específicos, los cuales hacen un match, vamos a llamarlo, ¿sí? Con las proteínas S. La proteína S en el virus es la encargada de pegarse a la célula, en este caso respiratoria, anclarse,
¿Para qué? Para que una vez que se ancle, esta sea succionada o inserte simplemente el virus, su material genético, y empiece la replicación, transcripción y traducción del virus. Finalmente, la infección total en las células humanas, ¿no? Bien, los anticuerpos, lo que se está haciendo con las vacunas, obviamente, es producir anticuerpos monoclonales para que logren destruir la proteína S, la proteína E, la proteína M, la proteína N, ¿no? Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, esa es la estructura del interior de un gen, ¿listo? Las partes más importantes, ¿correcto? Exones más que todo, y para que vean, bueno, he querido colocar esta estructura del SARS para que vean qué función tiene cada exón, ¿no? ¿Qué función tiene cada exón? Bien, en este caso, la función de infección, la función de protección, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y en base a estos genes, recordemos, se hace la detección molecular. ¿Listo? La detección molecular. Bien, esto ya lo vamos a ver cuando hagamos PCR. Bueno, eso es en cuanto a la estructura, es algo pequeñito que quería que quede claro y poner el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora, que es lo del COVID-19. Bien, bueno, ahora voy a ir a lo que es las mutaciones, la escritura de mutaciones. Bien, la escritura de las mutaciones. Bueno, entonces voy a compartir nuevamente la pantalla, chicos. Ya está. Entonces, sí se está viendo el paper, ¿verdad? Sí. Ya, listo, gracias. Entonces, su compañera Sadie, imagino que ya les ha mandado al WhatsApp. Si no, igual lo voy a colgar para que se abra mucho más fácil en el aula virtual. ¿Listo? Para que se abra directamente. ¿Ya? Bueno, este paper sí es un poquito antiguo. ¿Listo? Bueno, un poquito, bastante antiguo ya. Pero nos va a servir para conocer cómo nosotros podemos hacer la lectura de mutaciones, cómo interpretar una mutación, ¿sí? En el examen del año pasado se colocó el nombre de una mutación, ¿sí? Con sus siglas, con sus letras, y al costado ustedes tenían que escribir qué significaba estas mutaciones, estos símbolos finalmente, ¿no? Entonces, probablemente se vuelva a repetir esto, ¿listo? Bueno, les vuelvo a recordar que este paper, chicos, todos sus compañeros del tercer semestre lo han bueno, lo han visto, ¿no? El doctor Bernabé ya lo explicó. Entonces, lo que voy a hacer yo es explicarles a ustedes para que todos tengamos o estemos hablando en el mismo lenguaje. ¿Listo? Bueno, en este paper, o este paper de aquí, ha resultado para la resolución de un problema, ¿no? Se vio que no se lograba conocer muy bien la simbología de mutaciones, cómo interpretar una mutación a nivel de su lectura, cómo escribir una mutación, ¿no? Entonces, ellos han tratado bueno, no tratado, han publicado el paper para resolver estos inconvenientes, ¿bien? Entonces, el paper obviamente ustedes lo van a leer mucho más, con mucho más calma, ¿sí? Solamente yo voy a ir a lo que necesito explicarles aquí. ¿Listo? Primero, aquí está. Vamos a seguir explicando la estructura de este gencito. ¿Listo? Bien, miren, aquí dice DNA, ¿sí? DNA. Entonces debe contener la mayoría de elementos que tiene un gen. ¿Listo? O sea, lo primero que me viene a la cabeza es que tiene exones e intrones, porque es DNA. ¿Listo? No ha madurado todavía. Bien. Entonces, recordemos que este es el gen, ¿sí? Un gen X, ustedes le pueden poner el gen que ustedes quieran, ¿sí? Por nombre. Bueno, entonces, empecemos aquí. Recordemos, va de 5', aquí está claro, hasta 3',
¿sí? La lectura siempre se hace así, ojo, de 5' a 3'. No vayan a colocar 3', 5'. Siempre de 5' a 3'. Bien, bueno, aquí adelante, cuando ustedes vieron la última diapositiva de la replicación, habíamos indicado la estructura de un gen y les había indicado que había una región que se llamaba enhancer, ¿sí? Que era donde se colocaban o donde se posaban los factores de transcripción, proteínas que trataban de acelerar el proceso de la replicación, transcripción, ¿verdad? Bueno, eso está aquí atrás, ¿no? Supuestamente viene a ser este segmento pequeño. Bien, bueno, luego venía el promotor también, ¿sí? Que también es el sitio donde se va a iniciar toda la cadena, ¿sí? Toda esta cadena que contiene los elementos del gen, ¿listo? Y luego venía 5UTR, ¿sí? 5UTR está aquí, ¿correcto? 5UTR lo tenemos aquí. Bien. Listo. Luego venía un start codon. ¿Listo? Un start codon, ¿sí? Que inicia con ATG, ¿correcto? Es el codón número 1, ¿correcto? El ATG, ¿sí? Y luego todo lo que estaba dentro de el inicio del start codon, ¿sí? Era el sitio llamado ORF, el que habíamos visto hace un momento con el otro paper, ¿correcto? Bueno, este ATG lo que hace es iniciar los exones, ¿sí? Y ustedes están viendo aquí, exón número 1, ¿correcto? Miren, este exón número 1 aquí lo codifica o lo enumera del nucleótido número 1 al nucleótido número 36, ¿sí? Ese es su tamaño, ¿sí? Tiene 36 nucleótidos, ¿correcto? Muy bien. Luego, esta rayita sola es un intrón, ¿correcto? Es un intrón. Entonces, el intrón se le codifica de la siguiente manera, se cuantifica 36 más 1, o sea, el último nucleótido del primer exón más 1. ¿Listo? Más 1. Bien, hasta el 36 más n, obviamente, pues, ¿no? De repente aquí el intrón tiene, no sé, se me ocurre 100 nucleótidos, ¿no? Entonces, iría 36 más 100. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué se le coloca 36 más 1, 36 más 2 y así sucesivamente? Porque finalmente recuerden que cuando se haga el splicing en la transcripción, este intrón va a salir, ¿sí? Se va a remover, va a ser quitado, ¿no? Entonces se le coloca una numeración diferente simplemente, ¿correcto? En base a el último exón, que sería 36, ¿sí? Luego, bueno, sigue y viene el otro exón, el exón número 2, ¿correcto? Este exón número 2 sería el 37, ¿correcto? ¿Sí? Profesor, ¿por qué 37 si todo esto de aquí vendría a ser 37, 38, 39, etcétera, etcétera? Tiene mucha razón, pero ¿qué sucede? Nuevamente, viene el splicing y todo esto lo borra, ¿correcto? Lo elimina todo el intrón. Entonces, si aquí yo me quedé en el último nucleótido del exón 36, el siguiente nucleótido del siguiente exón, ¿cuál será? El número 37. Por eso es que este lo codifican de 37 hasta, bueno, 96, ¿no? Que es su tamaño. Bien. Hasta allí se entiende el por qué se está codificando con estos códigos, ¿sí? ¿Se entiende por qué acá inicia el exón número 2 con 37? Sí. ¿Sí? Creo que solamente estoy con una señorita en clase, no hay nadie más. Ya, acuérdense por favor, si no entienden, tienen que indicarlo. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿qué Dígame. significa el numeral? El que está el 31 más 1 al 36 más... Ya, el numeral quiere decir pues que los números que vayan viniendo de acuerdo al tamaño del exón. Perdón, al tamaño del intrón. Es probable que este intrón, no sé, como les decía, tenga 100 nucleótidos. Entonces, aquí sería el último exón, sería 100. El último, perdón, nucleótido sería 100. ¿Correcto? Entonces, es el número de nucleótidos que va teniendo el intrón. Ya, o sea, es solamente la cantidad de nucleótidos del intrón. Del Ese intrón. número. Ah, Sí, ya.
nada más. ¿Ya? Bien. Bueno, y así sucesivamente va a haber un segundo intrón, habrá un tercer exón, un tercer intrón, y así el número de exones e intrones que haya. Ustedes ya saben, si es que tiene 20 exones, pues habrá, ¿cuántos intrones? ¿Cómo sacaba yo el número de intrones si solamente sé 19. 19? El resto de los exones menos 1. Los exones menos 1, muy bien. Número de exones menos 1 es igual a intrones. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos. Miren, stop codon. ¿Listo? Stop codon. Profesor, si aquí es ATG, ¿cuáles son los otros? ¿Cuál es un stop codon? Un stop codon, por ejemplo, es TAA, o sea, timina, adenina, adenina. ¿Sí? Otro podría ser timina, adenina, guanina. Y el otro, timina, guanina, adenina. O sea, son 3 stop codons. ¿Listo? 3 nucleótidos que hacen el stop codon. TAA, TAG y TGA. ¿Listo? Esos son los 3 stop codons que no codifican ningún aminoácido. Ojo, ¿listo? Esos no codifican ningún aminoácido. El único que codifica aminoácido es el start codon. ATG igual a metionina. ¿Listo? Entonces, cualquiera de esos 3, si está aquí, va a indicar final de el ORF. ¿Listo? Final del ORF. ¿Sí? Luego viene, obviamente, el 3UTR, ¿correcto? El 3UTR. Bien, y finalmente, miren, aquí es donde se colocaría el sitio de la colita de polía, ¿no? Donde vamos a adicionar la polía cuando se haga la transcripción y traducción que les había mencionado, ¿no? Bien, aquí nadie me preguntó, profesor, ¿por qué el 5UTR va de la región -30 a -1? ¿Qué sucede? De la región, ¿sí? De la región ATG, del codón número 1, todo lo que está, vamos a llamarle río arriba, ¿sí? o a la izquierda, ¿sí? Se empieza con una numeración negativa, o sea, -1, -2, -3, -4, -30. Y sigue sucesivamente. ¿Listo? ¿Ya? Todo lo que está a la izquierda o río arriba, ¿sí? Hacia aquí, del start codon, lo codificamos con numeración negativa. ¿Listo? Y lo que está del start codon río abajo o hacia nuestra derecha, con numeración positiva. ¿Listo? Profesor, ¿por qué la 3' UTR tiene estos asteriscos y ninguno de los demás tiene asteriscos? Allá es que recuerden que el stop codon, cuando uno coloca stop codon, se representa con un asterisco. Ese asterisco quiere decir no codifica ninguna proteína, no codifica ninguna información. En cambio, por ejemplo, el UTR sí tiene información que no es relevante, pero hay información. ¿Listo? Puede que existan mutaciones aquí, ¿sí? Pero no es relevante. Aquí simplemente no hay nada. ¿Listo? Es una región prácticamente vacía, podríamos decir. Tiene nucleótidos, pero no codifica para nada de información. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura específica de un gen llamado DNA. ¿Listo? Bien. Si nosotros seguimos bajando, ¿sí? Van a seguir revisando ustedes. Aquí está la nomenclatura estándar de los genes y sus mutaciones. ¿Listo? Aquí está, con este gráfico vamos a explicar casi todo lo que necesitamos conocer. ¿Listo? Miren, justamente aquí tengo un exón, ¿sí? El exón número 1, ¿correcto? Como ejemplo, el número 1. Podemos poner el número que nosotros querramos. ¿Listo? Bien, ustedes están observando aquí la secuencia de nucleótidos que tiene este exón. ¿Listo? La secuencia de nucleótidos. Bien. Y están agrupados en número de ¿qué? De 3. ¿Sí? Cada 3 están agrupados. ¿Por qué? Porque recuerden que luego cuando se produzca la transcripción y traducción, cada 3 nucleótidos va a codificar un aminoácido. ¿Correcto? Que esa va a ser la información que se va a traducir a un lenguaje de proteínas. Bien. Cada aminoácido está aquí arriba. ¿Correcto? Entonces, si ustedes observan aquí, esta parte donde dice CAA, ¿sí?
corresponde a la región 5' UTR, ¿sí? Y todo lo que está aquí hacia la izquierda, ¿no? Estará acá, pues, el bendito promotor, etcétera, ¿no? No nos interesa. Lo que nos interesa es donde inicia nuestro exón con el primer codón, el start codón. ¿Quién es? ATG. ¿Cómo se llama ese aminoácido? Metionina. ¿Listo? Metionina. Ahí está bien claro. ¿Listo? Bien. ¿Qué otro aminoácido sigue? Alanina. ¿Cómo se llama este aminoácido? Me olvidé yo. ¿Cómo se llama eso? Asparagina. ¿Asparagina o Asparagina. Asparto. ¿Verdad? Esa es la secuencia en aminoácidos. ¿Correcto? En aminoácidos. Cada triplete forma un aminoácido. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, esto se cumple en todos los exones que haya en las células de cualquier organismo, sea procariota o eucariota. ¿Listo? Bien. Entonces, esta adenina es el nucleótido número 1. Nucleótido 2, 3, 4, 5, 6, hasta el nucleótido 33, que sería este. ¿Listo? Muy bien. Veamos cómo se escribe una mutación. ¿Listo? Una mutación es la que está aquí, donde dice C.1 a el símbolo de mayor y T. ¿Listo? ¿Qué significa eso? La C, con su puntito, quiere decir región codificante. Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mutación está dentro de la región ORF, la región que codifica proteínas, específicamente un exón, ¿no? Entonces te está diciendo dónde está la mutación, ¿correcto? El lugar, en la región codificante. Eso significa C. ¿Listo? Luego aparece un numerito. El número que aparezca seguido de la codificación o de C indica la posición donde se está dando la mutación, donde ha habido el cambio, donde ha habido el daño en el ADN. ¿Listo? Dice posición 1. ¿Sí? Dice una adenina es reemplazada por una timina. ¿Listo? Adenina reemplazada por timina. ¿Correcto? Entonces, nosotros nos vamos a la posición 1. Aquí está, 1. Esta adenina, ¿sí? Es cambiada por una timina. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Fue reemplazada por timina. Entonces, la secuencia ya no sería ATG, sino sería TTG. ¿Listo? Sería TTG, ya no ATG, porque ingresó una timina en vez de esta adenina. ¿Listo? ¿Cómo puedo escribir también esta mutación? Esta mutación la puedo escribir también de esta forma. ¿Listo? También la puedo escribir de esta forma. Codón, dice, codón, porque es el codón, recuerden, es el triplete, 1, 2, 3, ¿no? Codón 1, dice, ¿sí? El codón ATG ha sufrido una variación y ahora se llama TTG. ¿Listo? El codón número 1 es el triplete, recuerden, 1, 2, 3, ¿sí? Ahí está, ATG. ATG ha variado y ahora ya no es ATG, sino es TTG, porque cambió una adenina por una timina, ¿sí? Entonces, esta adenina debe ser reemplazada por una timina, ¿correcto? Esa es una mutación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes observen esto de aquí, o simplemente todo esto, ya saben la mutación, dónde se ha ubicado, ¿listo? ¿Dónde se ha ubicado? Esta forma de escribir es cuando yo quiero indicar la mutación a nivel de nucleótidos, o sea, adenina, timina, guanina, citosina. Esta de aquí es cuando yo quiero indicar la mutación a nivel de tripletes o codones. ¿Listo? Tripletes o codones. Bien. Vamos, por ejemplo, a esta de aquí. ¿Sí? ¿Alguien desea leer esta mutación?
¿Alguien se atreve a leerla? Doctor, voy a intentarlo. ¿Ya? Pero, a Claro que ver, sí. Intentar. ya. No La intentamos, no C, sabemos. la C era ¿Ya? es que en la región ORF, o sea, en la región codificante. Ya, perfecto. El 3 es la posición donde se ha hecho, o sea, la posición de la mutación donde ha habido el error. Ya, Supongo que este 13 subió a 15, supongo que será que va del codón 13 hasta el 15 ya, y que fue del GCT, o sea, que el daño fue en este, aquí. aquí. Ya, Exacto, ajá. Yo lo ya. puedo hacer. Muy bien. A ver, señorita, dígame Ya, usted. es que en la región codificante del nucleótido 15, 13 al 15, se ha dado una Ya, mutación por delesión del ya, codón GST. ya, perfecto. Muy bien. Espero que usted lo haya leído el paper o haya visto el video, no sé, el doctor Bernabé. Pero está bien, muy bien. Ambas están bien. La segunda señorita lo hizo más completo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es esto aquí. Codón, dígame. Región codificada. ¿Listo? Estamos bien todos hasta ahí. Aquí dice del nucleótido 13 al nucleótido 15 se está dando la mutación. O sea, aquí, ¿no? 13, 14, 15. ¿Listo? Del no quiere decir, no quiere decir que es pertenencia, ¿no? No es un pronombre, vamos a llamarlo, ¿no? Sino que del nos indica que hay una delesión. ¿Listo? Hay una delesión. ¿Listo? La delesión de GCT, ¿no? Este de aquí, GCT, que está en la posición 13, 14, 15. ¿Qué significa delesionar? Significa retirar, eliminar. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede cuando ocurre esto? Es probable que ya no esté todo esto de aquí, GCT. Entonces la secuencia sea CTT y se pase a AGC. Ya no va a contabilizar esto porque ha sido retirada. La mutación ha podido o ha eliminado este triplete. ¿Listo? Del quiere decir de lesión. ¿Listo? De lesión. Bien. Bueno, aquí abajo, miren, aquí abajo, dice ahora P punto a la 5 del, ¿no? Entonces, cuando veamos P, quiere decir que nos están hablando ya de la secuencia proteica. ¿Listo? Había una lección. De la secuencia proteica. Bien. Entonces, perdón, creo que alguien está haciendo la clase también conmigo. Solo activen, por favor, sus micrófonos cuando vayan a hacer las preguntas, por favor, para que no vaya eco. Gracias. Ya, entonces les estaba diciendo que esta P nos va a indicar el lenguaje de proteínas. ¿Listo? Que está aquí arriba, ¿sí? Entonces nos dice, a nivel de la proteína, ¿sí? La proteína número 5, o el aminoácido número 5, ¿sí? Entonces nosotros vamos 1, 2, 3, 4, 5, allá. Dice ala de alanina, ¿no? Entonces, una alanina en la posición 5 de la cadena proteica ha sido delecionada, ha sido retirada, ¿sí? En la cadena proteica, una alanina en la posición 5 ha sido delecionada, o sea, retirada. ¿Listo? Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Alanina en la posición 5 es retirada. Entonces ya sería metionina, alanina, asparagina, leucina, ya no alanina, sino serina, prolina. ¿Sí? Se redujo la cadena. Ya no van a ser 11 aminoácidos, sino van a ser ahora 10, porque alanina ya se perdió. ¿Listo? Y la otra, ¿no? Igual, ¿no? Codón número 5, ¿sí? Codón, recuerden que es el triplete. GCT delesionado. ¿Listo? Delesionado. Bien. Dígame, señor. ¿Cuáles? ¿Estas dos de aquí? ¿O a cuáles de tres? Las dos últimas. Ah, esa de acá. Ya, la primera y la segunda. Ya, perfecto. No. La primera te va a indicar
a nivel, o te está hablando en un lenguaje de nucleótidos, ¿listo? Región codificante, nucleótidos. El nucleótido guanina, citosina, timina ha sido delecionado, por eso te lo describe del 13 al 15, ¿sí? Aquí te lo describe en un lenguaje de proteínas, que finalmente, bueno, vamos a llamar lo que es lo mismo, pero son lenguajes distintos porque uno te lo indica en nucleótidos y el otro en proteína, ¿no? Acá te dice el GCT, pero aquí te dice solamente que alanina ha sido retirado, ¿no? O sea, vamos a llegar a lo mismo, pero mejor, digámosle, lenguaje de nucleótidos y lenguaje de proteínas. ¿Listo? Bien. ¿Alguien que quiera leer esta mutación, por favor? ¿Nadie? Ya, esta de aquí. ¿Puedo? A ver, sí, señorita, claro. El codón 20 ha habido una duplicación de citosina. Ya. Aquí, ¿no? Ya. Codón 20. Una duplicación Ya. de citosina. Del nucleótido citosina. En el nucleótido citosina. Listo, muy bien. Entonces, en la región codificante, ¿sí? El nucleótido número 20, aquí está 1920, se ha duplicado por una citosina más, ¿no? Entonces, aquí sería CCC, esta T pasaría para aquí, sería, ya sería CCC, ¿verdad? Y codificaría para otro aminoácido, ya no sería prolina, ¿sí? Porque sería Doctor, CCC. Dígame. Ahí se da una mutación por inserción, sería, ¿no? Sí, por inserción, pero específicamente es una duplicación. Si es que decimos inserción, es probable que acá haya habido guanina, adenina, ¿listo? Sí, Gracias. pero acá te está especificando que se está duplicando la citosina, ¿ya? Entonces sería citosina, 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 ¿no? Y obviamente esta timina, la que está aquí, va a correr hacia la derecha y toda la secuencia, miren, cambiaría, porque ya no habría este triplete, sino el triplete sería TAG, el otro triplete ATT, ¿se dan cuenta? Y toda la secuencia y todo el mensaje genético cambiaría, solamente por una duplicación, ¿correcto? Bien. Listo, chicos, entonces, esta es la forma en la cual nosotros debemos de leer las mutaciones. ¿Listo? Ya conocen cómo es que se dan la presencia de mutaciones, dónde reconocerlas, etc. ¿Listo? Entonces, probablemente yo les pueda poner en el examen, digamos, P.gli10ser, ¿no? Entonces, les pido que especifiquen qué significa eso. ¿Listo? O si no, les pongo una secuencia aquí y les digo, hay una mutación por duplicación en el nucleótido número 21, ¿listo? Donde se está duplicando timina, ¿no? Entonces ustedes tienen que finalmente entregarme esta simbología, ¿listo? O si de repente les pregunto acerca de los aminoácidos, ¿no? Como aquí, ¿no? Entonces ya ustedes ya se van a, con este gráfico ustedes van a hacerlo, hacer muy bien su examen o cualquier otra actividad, ¿sí? Traten de recordar muy bien este cuadro. Doctor, Dígame. una Dígame. pregunta. Sí. Sobre la tercera mutación, la otra nominación, o sea, la de abajo, que aparece P.0642. Esto de aquí. Sí. Serina No. 6, prof. Ya. Bueno. Esta ya es una lectura un poquito más compleja. ¿Listo? Existen mutaciones llamadas framesheet, ¿listo? O framesheet, ¿ya? Son mutaciones que se dan frecuentemente y que a veces no conlleva a que haya un daño en el DNA, ¿no? Todos nosotros tenemos muchas mutaciones del tipo framesheet, ¿listo? Entonces, aquí nos indica las framesheet que hay una
es como que se ha insertado un stop codon, ¿listo? Justamente aquí, ¿listo? Entonces, serina es reemplazada por un stop codon y finalmente sería una mutación frame shift. Pero esto de aquí es una lectura un poquito más compleja, ¿ya? Y que tenemos que trabajarla con otros temas para que ustedes puedan entender la lectura de esto. ¿Listo? Todavía no estamos hablando de mutaciones de este tipo. Entonces, por ahora vamos a dejar esta parte de aquí abajo. Quedémonos con los ejemplos que les he estado mencionando, ¿correcto? Que son los más frecuentes, que tienen un daño específico y que ustedes los entienden porque ya conocen la mutación, como era, acuérdense de lesión, inserción, las mutaciones puntuales, ¿no? Que les había mencionado, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dígame, señor. Una consulta. En este se pone un ejemplo que hay una mutación en el codón de inicio. Entonces, mi duda es si es que también puede haber mutaciones en los codones, los finales, en los 3 codones. Claro. Puede haber, por ejemplo, imagínense que acá este es el último aminoácido y al lado, ¿sí? Está el stop codon, que es, por ejemplo, TAA, ¿no? O TGA, ¿correcto? Es probable que ese stop codon podría tener una mutación, y ya no sea TAG, ¿no? O TGA, sino sea no sé, TTA, ¿no? Entonces ya no sería stop codon, codificaría para un aminoácido y se insertaría un aminoácido más hasta que se encuentre un nuevo stop codon, ¿no? Entonces es probable que también pueda haber mutaciones y que cambie ese stop codon. ¿Listo? Gracias, doctor. Listo. Doctor, Dígame, señorita. doctor, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Cuando vimos la definición de lesión, nos dijo que era cuando se elimina o retira un nucleótido. Ajá. Pero en este caso estamos viendo que es todo un codón el que se está retirando, ¿verdad? Claro. Entonces, Sí. quería preguntar si, por ejemplo, también en el caso de la inserción, también se podría insertar todo un codón. Ya. Primero, la delesión, lo más frecuente es que se delesione o se retire un nucleótido solamente. ¿Listo? Puede delesionarse 2, puede delesionarse 3, también se da el caso. Entonces, delesión simplemente es retirar. Aquí nos está explicando que hay una delesión de 3 nucleótidos. ¿Listo? Entonces, los 3 nucleótidos están saliendo. ¿Sí? Puede que sea 1, puede que sea 2, también. Igual, la inserción. En la inserción se puede insertar un nucleótido, 2 nucleótidos o un triplete finalmente. ¿Listo? También es válido. Gracias. Listo, de nada. Bien. Entonces, eso es lo que había que explicar. Doctor, disculpe que le interrumpa, pero en el grafiquito anterior, ese signo que significaba, el signo que estaba en el 28, que era en el codón 28, no, el de abajo, sí, ese, eso, el signo, ¿qué significaba? Disculpe. ¿El mayor? Ujú. Eso significa reemplazo, ¿no? Guanina es reemplazada por una adenina. Así lo lees. Guanina Muy es bien. reemplazada por una adenina. Ahí, gracias, ¿Ya? doctor. Y siempre se da en ese sentido. Nunca van a poner un menor, ¿no? Acuérdense, mayores con nuestra mano derecha, ¿no? Nuestro pulgar y nuestro índice. Si ustedes lo abren, ahí está el símbolo mayor. Y el izquierdo es menor. Bueno, entonces, nunca van a encontrar una mutación en el otro sentido, o sea, con el símbolo menor. Siempre es de esa forma y se lee reemplazado por. ¿Listo? Ujú. Otra cosa que hay que recordar. La primera letra, estamos hablando del aminoácido, ¿no? La primera letra, del nucleótido, el triplete, lo que fuese. La primera letra es la original. ¿Listo? La segunda letra es la mutación o la que ingresa, la que reemplaza. ¿Ya? Por favor. Siempre. Doctor, una pregunta. Sí. En el lugar 19, la lectura debería ser P Pro 8X y está con ARG. ¿Por qué? Aquí, pro.
Ajá, y está con ARG en la lectura de la proteína. Claro, es que probablemente esto de aquí ya sea el efecto de la duplicación, ¿sí? Acuérdate que se está duplicando, entonces tendríamos que ver qué significa CCC. Vamos a ver aquí, ¿ya? Un ratito. Vamos a ver código genético. Prolina. ¿Prolina? Ya, su compañero me ganó, prolina. Entonces, ¿CCC es prolina? Sí, doctor. CCC prolina. Qué raro. No sabría decirles, pensé que esto era el producto de la inserción de otra citosina más. Bueno, a ver, lo voy a revisar y les explico la siguiente semana qué significa esta arginina. ¿Ya? Doctor, dígame. Parece que la arginina va a influir en lo que es el codón número 8, que es arginina. O sea, dice Claro, arginina 8X. el codón, como ha incorporado acá citosina, todo esto ha corrido y está indicando la posición 8 de arginina. Sí puede ser también. Sí. Bueno. Doctor, disculpe, ¿podría volver a explicar la parte donde dice P.Gli10? O sea, la que está abajo del 28G. Ajá. Ya, bueno. Tenemos una mutación en la región codificante, ¿no? En el nucleótido 28, que es este. Guanina es reemplazada por adenina, ¿correcto? Bien. Entonces, si hablamos de este caso, a nivel proteico, dice glicina, ¿correcto? En la posición 10 es reemplazada por serina. Entonces, es probable que al cambiar guanina por adenina, AGT, en este caso sería, a ver, veamos, AGT. ¿Listo? Frecuencia AGT ya nos es, si no es, ¿no? Es glicina, K está, se entiende. Miren, T, glicina. Ahora es AGT, ¿verdad? Y este AGT responde a la ¿listo? Científicos. Lo de las diapositivas. Vamos a ir a... Disculpe, creo que es el internet o no sé, pero la mayoría de personas estamos escuchando entrecortado lo que usted ha dicho, digamos, por referente a lo que dijo de la glicina, dieserina, no hemos escuchado bien porque se ha entrecortado. Sí. Se está entrecortando las estos. Entonces, ahí está. Doctor, disculpe, sí entrecortado, no le escuchamos bien.
2. Eso es